Vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde y estamos ahí en el libro del profeta Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 16 al 26. Vamos a terminar el capítulo. Lo que estamos viendo en este capítulo es un juicio. Dios va a juzgar a Judá y va a juzgar a los líderes, va a juzgar a las mujeres de Sión. Entonces es un juicio que Dios está emitiendo, ¿verdad?, acerca de la situación que ellos están viviendo ahí. A pesar de que Dios les había advertido, capítulo 1, capítulo 2, acerca de su pecado, el pueblo no cambiaba, estaban igual, ¿no? Y es más, les advirtió en el capítulo 1, les dice, bueno, para más el burro y el buey conocen más a su amo, y ustedes para nada. Y en el capítulo 2 también les hace un llamado, ¿no? Les hace un llamado a cambiar la situación que ellos están viviendo. Capítulo 3, aquí es Dios está emitiendo a través del profeta un juicio en contra de ellos, porque están en una situación que han tomado las costumbres, la cultura de los pueblos paganos y la están practicando ahí en Jerusalén, ¿no? Dios les advierte a través del profeta de ese juicio que va a pasar. Ellos podrían haber cambiado, porque este juicio se cumplió en el futuro, ¿verdad? Después este juicio fue emitido, es decir, la proclamación del profeta Isaías fue en el año 740 y se cumplió en el 585 con la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Allí se cumplió, ¿no? Entonces pasaron 150 años que ellos hubieran podido cambiar la situación de vida de ellos, pero no lo hicieron. El hombre es necio, no siempre es necio el hombre. Hay un refrán que dice que el soldado avisado no muere en guerra. Soldado avisado no muere en guerra, porque uno tiene clara cómo están las cosas, ¿no? Pero Israel se le está avisando a través del profeta Isaías lo que va a pasar, pero para nada, ¿no? 150 años y no cambió. Invadió Nabucodonosor y conquistó Jerusalén y dejó barrido todo, ¿no? Entonces vemos que al principio del capítulo que vimos los versículos del 1 al 10, al 15, lo que tenemos hasta el 16, lo que tenemos es que Dios les va a quitar todo por haberlo dejado. Por haberlo dejado, es decir, les va a quitar el sustento de la comida, les va a quitar el agua, les va a quitar los líderes que conducían al pueblo. Entonces les va a quitar todo, prácticamente los está dejando a la deriva, ¿verdad? Como un barco que está sin timón y se va sin rumbo en el mar. Así iba a quedar Israel, porque va a nombrar líderes, pero los líderes jóvenes no iban a conducir al pueblo prácticamente. Entonces les pondría jóvenes como gobernantes, pero iba a haber una anarquía política y social. Estos jóvenes no iban a saber gobernar, y lo tenemos muy claro, porque en el capítulo
En el capítulo 3, versículo 12, miremos lo que pasó ahí en ese versículo. En ese versículo 12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, las mujeres se enseñorearon ¿de quién? De los jóvenes. Se enseñorearon. ¿Qué significa eso entonces? Que quien mandaba ahí no eran los hombres, sino que mandaban las mujeres. Y cuando las mujeres mandan, entonces todo se arruina, ¿no? Y las hermanas ya se van a enojar conmigo ustedes, hermanos. No se los voy a decir por qué, porque en el jardín del Edén tenemos el mejor ejemplo, ¿no? ¿A quién le dieron orden de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? A Adán, ¿verdad? Pero Eva iba todos los días ahí al árbol y decía: qué rico, ¿verdad? Qué bueno para comer. Y de repente terminó Eva cortando del fruto y dándole a Adán. Y Adán no dijo nada, pues comió. No se le opuso, no le dijo: no, yo no como porque me voy a morir. Nada, ¿verdad? Entonces, es una anarquía, ¿no? Que se iba a constituir porque Dios prácticamente, lo tenemos muy claro, sobre todo en esta iglesia. Al principio, cuando empezamos a cambiar los roles de las mujeres aquí en esta iglesia, muchas mujeres se enojaron, se molestaron y pensaba yo, se nos van a ir bastantes hermanos. Porque sobre todo aquellas que eran líderes en la iglesia se molestaron, ¿no? Pero al fin entendieron, ¿no?, que quien debe de gobernar dentro de la iglesia son los hombres. Y las mujeres deben de estar abajo de la autoridad del hombre. Y eso es lo mismo en el hogar y lo mismo en la iglesia. Y también debería ser lo mismo en cualquier institución, ¿no? Porque las mujeres a veces tienen ciertas dificultades para, no es que no tengan autoridad, sino más bien porque se dejan guiar por otras cosas, ¿verdad? Que no son correctas. Entonces, aquí prácticamente las mujeres gobernaban, mandaban, y eso era lo que Dios no estaba de acuerdo. Pero no solamente eso, ¿no? Ya vamos a ver en los siguientes versículos. Ahora, entonces las mujeres gobernaban, mandaban a los hombres, y los hombres ¿qué hacían? Dejarse llevar por el mandato de las mujeres. Pero miren en el versículo 14 ¿qué hacían los hombres? Jehová vendrá con juicio contra las naciones, con los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Tenía un propósito el despojo. Tenía un propósito de que los jóvenes gobernantes estaban saqueando la casa de los pobres. Es decir, el pueblo le estaban vaciando los bolsillos, ¿no? Y ellos pues se sometían a esa autoridad, pero lo mismo sucedió, recuerdan, sucedió cuando Salomón perdió el reino. Iban a gobernar un hijo de Salomón y otro de un criado de Salomón. Y mandó a llamar a los ancianos, le dieron consejos y no quiso. Mandó a llamar a los jóvenes y los jóvenes, hombre, apretar al pueblo, quitarle lo más que pueda, vas a ver, ponerle más impuestos. ¿Sí? Ponerle más impuestos, y la gente se molestó, se rebeló. Entonces, los jóvenes aquí en este capítulo se dejaron llevar por las mujeres.
y vaciaron los bolsillos del pueblo y aún los pobres, y Dios siempre ha cuidado a los pobres, ¿no? Y Dios no estaba de acuerdo con qué era lo que estaban haciendo ellos. Ahora, cuando dice devorado la viña y el despojo, está hablando del pueblo, ¿no? Y el despojo es como cuando va a una milpa uno y ya la han tapiscado, ¿verdad? Bueno, estoy hablando como salvadoreño aquí, ¿verdad? No, tal vez en otros países no saben qué es una milpa, pero tal vez pueden entender que es un arrozal o un trigal. Cuando se va a sacar la cosecha, en la milpa quedan algunas mazorcas, ¿no? Pero totalmente los que van a tapicar tratan de llevárselas todas. Y entonces, los despojos es como que quede sin nada, pues. Ahora, entonces, esto tenía un propósito y lo vamos a ver en el versículo 16. En el versículo 16 dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Bien, entonces vemos aquí que las hijas de Sión, bueno, en la Reina Valera dice que se volvieron orgullosas y vanidosas, soberbias. Aquí en esta versión dice que se ensoberbecen. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de quitarle a la gente todo lo que tenía? Es para las mujeres, porque las mujeres vivieran bien. Dice que estas mujeres se volvieron orgullosas y andan con el cuello erguido, vanidosas, ¿no? Levantan el cuello y solo ellas son como pavo real, ¿verdad? Caminan como pavo real, ¿sí? Y sabe que inmediatamente la gente así cae mal. Yo he oído muchas veces aquí en Chapeltique, ¿no? Que cuando va pasando una mujer que tiene más o menos este talante, dicen, y lo peor es que no le hablan a nadie, pues ni saludan. Entonces dicen, esta mujer sí es orgullosa, dicen, ¿verdad? Y miren, parece pavo real como va caminando. Ahora, entonces, los jóvenes que están hablando de mujeres, no mujeres cualquiera, hermano. En otras versiones, en unas versiones ya más actuales, dicen, no, caminan como prostitutas. Entonces, una prostituta, el caminado de una prostituta, ¿qué es lo que trata de hacer, hermano? Atraer a los hombres, ¿verdad? Atraer a los hombres. Ahora, entonces, en otras palabras, estas mujeres se habían vuelto en una forma ya degenerada, ¿no? Y eran las esposas de los líderes del pueblo. Ahora, en toda sociedad, en todo gobierno, la familia de los líderes debe tener una buena conducta. Allá en Estados Unidos, para que un presidente gobierne, los hijos deben de ser también bien portados, no ser degenerados. La familia y la esposa también debe de portarse bien. Entonces, pero ¿cuál era el problema? El problema de estas mujeres, hermanos. ¿Cuál era el problema? Bueno, dicen que eran orgullosas y andaban con el cuello erguido. Eran seductoras,
que caminaban como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Ahora el problema de las mujeres estas estaba en su corazón. El problema de orgullo está en el corazón. Eso es lo que está mal. Un pueblo que es el pueblo de Dios, que debía de alabar a Dios, que debía seguir a Dios, que debía de obedecer a Dios, lo había desobedecido, lo había dejado, espiritualmente estaban caídos, pues. Como en buen salvadoreño, como dicen los hermanitos, estoy caído. Entonces, espiritualmente estaban mal, pero ellos eran los líderes del pueblo. Deberían de haber estado mejor o bien, ¿no?, delante de Dios. Pero ellas tenían las mujeres tenían el problema en su corazón, tenían orgullo. Entonces, en otras palabras, hermanos, estas eran mujeres creyentes que estaban, o sea, que tenían el pecado del orgullo. Mujeres creyentes que tenían el pecado del orgullo. ¿Y de dónde sale el orgullo, hermano? ¿De dónde sale la soberbia? ¿De dónde sale la soberbia? Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 21 al 22. Dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. ¿De dónde sale? Del corazón. A Jesús lo criticaron por sus discípulos, ¿verdad? Que los discípulos andaban cortando espigas y comiendo sin lavarse las manos. No, les dice Jesús, el problema está más allá de las manos, más allá de tocar algo, está allá en su corazón. Ahora, entonces, dentro del corazón sale el pecado del orgullo. Lo vemos muy claro en este versículo. Entonces, ¿está de acuerdo Dios con el orgullo? Hay dos tipos de orgullo, no un orgullo que es bueno. Cuando las personas tienen ciertas capacidades y todo eso, ¿no?, y lo que hacen lo ponen al servicio de los demás, es bueno, ¿no? Pero el orgullo que estamos hablando aquí, ¿no? Miren lo que dice Proverbios 16, versículo 5. ¿Cómo ve el orgullo Dios? ¿Cómo ve el orgullo? Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ser altivo de corazón es como ser orgulloso, soberbio, hermano. Porque las personas así se ven ellos mismos, pero no ven a los demás. Y a los demás los ven como cosas que no, insignificantes. Porque las personas orgullosas se ven a sí mismos, como son ellos. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿qué hace Dios con los orgullosos o soberbios? Santiago capítulo 4, versículo 6. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, no está de acuerdo con los soberbios. En Daniel capítulo 4 vemos, capítulo 4 versículo 30, vemos la reflexión de Nabucodonosor. Nabucodonosor era orgulloso, soberbio. Y de las cosas que Dios les había advertido ya a través del mismo Daniel, le dijo a Nabucodonosor, ha pecado contra Dios y puede que Él te perdone si te humillas delante de Él. Pero miren lo que dice este versículo: el rey reflexionó y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real por la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. ¿Para quién había hecho eso? ¿Para gloria de quién? De él mismo. Es que los soberbios trabajan para ellos, no para los demás. Ahora, entonces, debido a esto, Dios responde en el capítulo 4, versículo 37 de Daniel. Dice: por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Y esto lo está diciendo Nabucodonosor después de que fue humillado, porque fue convertido en ¿qué? En una bestia, en un animal que comía zacate. 7 años estuvo así Nabucodonosor. Y después de esto dice Nabucodonosor: alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo. Aquí ya estaba convertido Nabucodonosor, es decir, este es un hombre salvo, un hombre que se salvó. ¿Cómo sabemos que se salvó? Porque Dios no hubiera permitido que un inconverso escribiera un capítulo de la Biblia, y este capítulo lo escribió Nabucodonosor. Ahora, entonces, en Proverbios 16:5 dice: abominación al Señor es todo el altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Entonces Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermano, un buen creyente debería caracterizarse por ser humilde. Ser humilde. Ser humilde no es ser tonto, hermano, porque algunos piensan: no, si soy humilde todo el mundo va a estar sobre mí. No es ser tonto tampoco, ¿sí? Sino reconocer lo que uno es y no lo que no es. Lo que no es. Porque hay quienes que piensan que son ricos y son pobres, ¿no? Y se la llevan de orgullosos, ¿sí? Bien, entonces estas mujeres también tenían el otro problema: eran seductoras, ¿no? Eran seductoras, andan con el cuello erguido y ojos seductores, que caminan como si danzaran haciendo sonar los adornos de sus pies. En los tobillos se ponían unas, ¿cómo le llaman esas cosas que ponen hoy? ¿Ah? Una pulsera, sí. Una cosa así, pero eran unas argollas que les ponían unas campanitas y sonaban cuando iban caminando para llamar la atención. Pero la atención no la querían llamar solo para que la vieran que iban pasando, sino más bien para seducir a los hombres. Y eran casadas, pero querían tener más hombres. Y ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente, versículo 1. Ahora, entonces estas mujeres eran casadas, eran mujeres de los príncipes, pero ellas coqueteaban para seducir a los hombres. Coqueteaban para seducir a los hombres. Ahora, Dios dice en el versículo 17, y el Señor herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sión, y el Señor desnudará su frente. Ahora, el castigo para estas mujeres sería una enfermedad que se llama tiña. Es una enfermedad de la piel. Y en la cabeza, cuando sale, se le cae el cabello. O si no, para curarla necesita cortárselo para poder curarse. Entonces, las mujeres se adornaban bien el cabello, se ponían, hacían grandes peinados y muchas cosas, ¿no? Y eran orgullosas y llevaban el cuello erguido, iban caminando delante de todos los hombres ahí, tratando de atraerlos. Pero el Señor dice: les voy a poner una enfermedad. Son creyentes y están dando mal ejemplo. ¿Podía poner una disciplina al Señor a cualquier creyente, hermano?
¿sí? Para que rectificara, para rectificar, ¿sí? Bueno, el apóstol Pablo dice ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 23, dice ya al final del capítulo, versículo 30 en adelante, que hay algunos que ya están enfermos, dice, y otros debilitados, y otros ya se murieron por disciplina, por no estar haciendo la voluntad del Señor, por comer mal la cena del Señor. Entonces, esta tiña era una infección en la piel, ¿no? Y por lo tanto ese sería el castigo. Ahora, veamos entonces los versículos 18 al 24. Aquel día quitará el Señor el adorno del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores del pelo, las cajitas de perfume y los zarcillos, los anillos y los joyales de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los dedos, las bolsas, los espejos, el lino fino, los turbantes y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, soga en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de rizos de cabello. En lugar de vestidos de gala, ceñimientos de ropas ásperas y cicatriz de fuego en vez de hermosura. Qué terrible, ¿no? Porque estas mujeres iban a decir, como les decía, soldado avisado no muere en guerra, les habían avisado, le están avisando. Este es un aviso nada más. ¿Cómo iba a terminar todo? ¿Cómo iba a terminar todo? Tenían todo, pero no lo tenían a expensas de su gran trabajo que hacían para ganarse un salario y comprar las cosas, ¿no? Saqueaban a los pobres. Bueno, ahí en el versículo 15 dice que molían a los pobres para sacarle todo, es decir, como decimos aquí en buen salvadoreño, los exprimían hasta lo último, ¿no? Y podría darse esto en las iglesias, porque hay pastores que exprimen a las ovejitas, ¿no? Le sacan hasta lo último, ¿sí? Los levantan de los pies y los sacuden para que se le caiga hasta la última moneda, ¿no? Este es simbólico, ¿verdad? Pero no dice, no traes pistos, las cadenas de oro, esas podés ofrendar. Si no tenés cadenas de oro, podés ofrendar los zapatos. Y después terminan poniendo una venta de mercado de pulga, ¿no? ¿Sí? Ahora entonces, los legalistas toman este pasaje de estos versículos que hemos leído para decir que las mujeres no deben de usar ninguna prenda. Pero si le quitamos todo lo que dice aquí, hermanos, ¿cómo quedarán las mujeres? Hasta la ropa. ¿Cómo quedarían las mujeres sin ropa, hermano? Porque ahora las iglesias les ponen uniforme a las hermanitas, ¿va? De vestidos largos hasta los pies y paletoneados, camisa blanca y falda celeste. Y entonces tendrían que votar. Mire todo lo que les va a quitar. Adorno del calzado. Bueno, imagínense usted,
¿Les gustaría a las mujeres andar chuñas? Pues como decimos aquí en El Salvador. También redecillas. Unas redecillas eran unos adornos del pelo. Se hacían unos peinados ahí. Y luego se ponían unas redecillas y no eran cosas cualquiera, eran de oro. Eran como hilos de oro que se ponían en el pelo. Los pendientes y los brazaletes, ¿verdad? Significa que las mujeres andaban bien ataviadas, ¿verdad? Andaban bien lujosas estas mujeres. Los turbantes, los adornos de las piernas, porque se ponían unos grandes aros de oro en las piernas. El perfume, hermanos, ya ha venido en el bus usted y que alguna mujer venga ahí en el bus agarrada de la cosa de que lleva el bus arriba y algo cerca a usted. Una vez me dolió la cabeza, ¿no? Que la señora no usaba perfume, no usaba rolón, no usaba nada. Y se sentía pues uno de un ser humano echa mal olor pues cuando suda, ¿sí? Cuando suda, allá en la casa nosotros ahí, mi esposa lava ropa como que fuera la ropa de una fábrica que está lavando, tanta ropa, ¿no? Pero es que como sudamos tanto, a veces me pongo 2 camisas al día, porque cuando me ando chequeando el olor que he hecho, ¿no? No es olor, sino mal olor. Entonces, pero, hay cosas aquí que se podían, una mujer lo podía dejar, ¿no? Pero hay cosas que no. Hay cosas que no se pueden dejar. Por ejemplo, es necesario echarse perfume, hermano. Sí. En que sea jugo de limón, ¿verdad? Para matar un poco el mal olor. Si no hay perfume, pero algo hay que echarse. Y hay iglesias en este tiempo, sobre todo iglesias que son bien cerradas, ¿no? Que le prohíben a los hombres y a las mujeres usar perfume. ¿No? Y todo el mundo reconoce que echa mal olor, ¿no? Imagínense no echarse perfume o no usar perfume es problemático. Allá en mi pueblo yo recuerdo que cuando estaba cipote, ¿no? Ahí como por los 18 años, yo era un poco bailarín, ¿no? Me gustaba ir a la fiesta. Y resulta que habían 2 amigos por ahí. Fíjate que yo fui a trabajar todo el día y voy a ir al baile, pero no tengo perfume. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y este mal olor que echamos. Y allá en el baile se nos van a correr las hipotas. No, le dije uno al otro, aquí hay jabón de olor, mira, echate aquí. Juntate ahí y echa olor, le dije, ¿por qué jabón de olor? Por eso se llama jabón. Y se juntan los 2. Pero ustedes saben, hermanos, que en aquel tiempo era la música tropical la que pegaba, ¿no? De los hermanos Flores. Y los grandes bailarines ahí bailando y descocándose, ¿no? Y al ratito las grandes bombas de espuma aquí, ¿ves? Y tuvieron que salir a la carrera a bañarse, porque con el sudor se les hizo espumaraje, ¿no? Y todo el mundo se reía de ellos. Y entonces, cuando se fueron a cambiar, a bañar, y le pregunta a la gente, ¿qué pasó? No teníamos perfume, echábamos mal olor y juntamos jabón de olor. Entonces, hermanos, aquí dice que las cajitas de perfume van a desaparecer. Pero esta es una disciplina, es un castigo. No es porque no debamos usarlo, no es porque las mujeres no deben echarse desodorante, como no, es necesario, porque también
Imaginen que les prohíben, les van a quitar las bolsas. Y si alguien anda bolsas, son las mujeres. ¿Sí? De todo tipo de bolsas andan las mujeres, ¿no? Y sin bolsas las mujeres, ¿no? Ahora les van a quitar los espejos. Y si alguien usa el espejo, son las mujeres. ¿Sí? Y antes no le dicen espejito mágico, espejito de oro, ¿quién es la más bonita? Pero el espejo es necesario el espejo, hermano. ¿Sí? Porque a veces puede que ande sucio de la cara, uno no se dé cuenta, ¿no? Se hace una vistadita ahí en los espejos. Pero entonces todo esto, cinturones y todo eso iba a cambiar. Dice que en el lugar, bueno, ahí en el versículo 24, en el lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez. Vendrá hediondez. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían ellos se los iba a quitar, todos los soldados de Nabucodonosor, todo lo que ellos tenían se lo llevaron. Y las dejaron sin nada, las dejaron arruinadas. Entonces, el lugar, bueno, la hediondez también tenía que ver con las enfermedades que iban a tener. Iban a tener tiña en la cabeza y en la frente. Imagínese usted con la cabeza rapada y su frente maltratada y con la enfermedad, no iba a estar bien, ¿no? Entonces, soga en lugar de cinturón, las iban a llevar amarrados en lugar de cinturón para pasear, para exhibir a los demás, los iban a llevar amarrados con lazos. En lugar de rizos del cabello, les iban a tener una cabeza rapada. En lugar de vestido de gala, ceñimiento de ropas ásperas, es decir, todo el lujo que tenían iba a desaparecer. Iban a quedar como ropa de luto, ¿no? Ropa que era lo último que podían poner, ¿verdad? Entonces, cicatrices de fuego en vez de hermosura. Todo aquello que las hizo ser tan orgullosas a las mujeres iba a desaparecer. Era tremendo, ¿no? Les está advirtiendo, va a desaparecer todo eso, les está advirtiendo el profeta qué es lo que va a pasar. Entonces, se mencionan aquí muchos artículos para mujeres, pero que de alguna manera Dios no estaba de acuerdo, no porque los usaran, sino más bien por las intenciones y cómo lo hacían. Y cómo estaba su corazón lleno de orgullo y vanidad. Entonces, por eso Dios no estaba de acuerdo. Hoy a la gente le dicen en algunas iglesias, no, usted va a dejar las argollas de oro, va a dejar antes no le dicen ande sin zapatos, ¿no? Porque aquí él menciona hasta los zapatos. Entonces, hay algo importante que debemos aprender hoy esta tarde, ¿no? Dios no está de acuerdo con todas aquellas cosas que nos llenan de vanidad y orgullo. Y no precisamente puede ser cosas que usan las mujeres para vestirse, ¿no? Sino más bien hay muchas cosas que llenan de orgullo. El teléfono, si vale $50 o vale $150, este es lo más barato que hay, dice la gente. No, de eso no quiere. ¿De cuál quiere? iPhone 11, decía la otra nieta más pequeña, yo quiero un iPhone 11. No quiere de lo más ruin, sino que quiere de lo mejor.
Ahora, pero eso llena de vanidad y orgullo, ¿no? Las cosas. Ahora, entonces, al contrario de eso, Dios estaría de acuerdo con lo que dice Pedro, ¿no? Capítulo 3, versículos 3 y 4, dice: vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el ornato que Dios prefiere? Es el interno. Es el interno, ornato que una persona pueda tener. ¿Para qué sirve una mujer que ande tan vestida, bonita y tan lujosa y todo? Y que tiene tanto orgullo, no es capaz de ni siquiera saludar a otra persona. ¿Para qué? Dios dice, no. El consejo que está dando aquí el Señor es para creyentes, para mujeres creyentes, pero dice a las mujeres, hombre, lo mejor sería que ustedes tuvieran un ornato de un espíritu afable. La palabra atavío significa en el griego cosmeo, y la palabra cosmeo significa poner en orden. Esa es la palabra correcta, ¿no? Poner en orden. Es decir, las prioridades. Para Dios la prioridad, ¿cuál es? Que tengan un espíritu afable. ¿Y qué significa esto de afable, hermano? ¿Qué significa esto de afable? Significa de que las personas deben de ser tiernas. Cuando tratan a los demás no deben de ser groseros. No deben de ser groseras las mujeres, ¿no? Yo estaba molestando a un cipote que trabaja para Jonathan, porque últimamente lo están molestando, dije que la mujer le pega, ¿va? Le pega, pero no, él me dice, eso es mentira, man. Pero eso sí, es estricta, man. Es estricta, mi señora es estricta. Significa, le digo, que si tiene una escupida y te dice, tenés que venir antes que se seque, tenés que llegar, casi parecido así, pues. Entonces no lo trata tan afable, ¿verdad? No lo trata tan afable. Es decir, ella, entonces en lugar del peinado debe tener un carácter tierno y pacífico. Un carácter pacífico, no peleonas, pues, en otras palabras. Hay mujeres peleonas, ¿no? Sí, por todo pelean. Por cualquier cosita ya están peleando. Ahora entonces, pero dice que las mujeres deben de tener un carácter pacífico, contar hasta 10 antes de enojarse, ¿no? Y bueno, el interno, ese debe ser el atavío de las mujeres, el interno. Si una mujer trata bien a los demás, no, hombre. Yo recuerdo que iba al seguro, me daba miedo tener contacto con las enfermeras porque yo soy sordo, he perdido un oído y con el otro oigo nada más 50%. Y si alguien me habla suave y me habla por el lado donde tengo el oído completo, que está sordo, no oigo. Y recuerdo que una enfermera que trabaja ahí se levantó enojada y me dijo, la está llamando ya rato y no ha venido. Y dije, yo ya me va a pegar esta mujer. Me va a pegar. Entonces, y resulta que le dije, yo va a disculpar. Y era para darme la receta y que fuera a recoger la medicina. Va a disculparle que usted se enojó porque no venía, pero es que yo soy sordo. Tengo problemas para oír.
Y cuando me hablan tienen que hablarme fuerte para oír. O tienen que hablarme por el lado donde oigo un poquito. Entonces, no sabía. Pero después de reformas que ha tenido el seguro, ahora bien amable es enfermero, no maltrata a nadie. Como el seguro ha tenido ciertas reformas, ¿verdad?, que han capacitado a la gente que lo traten bien a uno. ¿Sí? Ahora son amables. Entonces, hasta los doctores, bienvenido, esta es su casa. Me dice un doctor cuando llego, bienvenido, esta es su casa. Me llamo fulano de tal y estoy para servirle. Y antes, ¿qué? Antes me decían, tiene 10 minutos para decirme lo que tiene. Y si no me dicen 10 minutos, ya perdió la consulta. Y entonces, y si uno le llevaba un poquito más de lo que tiene, no, eso tiene que venir a sacar otra cita. Ahora no, han cambiado. Qué bonito, ¿no?, cuando la gente se le ve un cambio. Entonces, eso no significa que si hay mujeres que tienen un mal carácter, no significa que no lo puedan cambiar. Ahora, entonces, según el apóstol Pedro, pues la belleza que más le interesa al Señor es esa belleza interna, que comienza dentro del corazón, un espíritu tierno y tranquilo. Bien. Vamos al versículo 25 y 26. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Ahora entonces está hablando acerca de cómo quedará Israel, ¿no? Los hombres serán muertos a espada. Cuando Nabucodonosor invadió, después de 150 años de haber hablado de Isaías, llegó Nabucodonosor a Jerusalén y fueron 200,000 muertos los que murieron ahí, hombres, guerreros, murieron, y quedaron vivos un montón de gente y se la llevaron esclavizada, y mucha gente que era más preparada se la llevaron para el palacio de Babilonia. Ahora entonces las mujeres se fueron de sirvientas, ¿no? Ahora entonces hay algunas cosas que quedaron grabadas para que nosotros no dudemos que esto pasó. Los romanos, cuando invadieron, ellos encontraron unas monedas, ¿verdad?, que esas monedas tenían una imagen de una mujer llorando, y tenía una inscripción que decía la moneda Judá cautiva, es decir, lo que había pasado, ¿no? Los habían llevado de esclavos. Y entonces eso es lo que puede pasar, ¿verdad?, por no estar obedeciendo a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, las cosas van a ir bien. Es decir, obedecer a Dios es estar de su lado. Desobedecer a Dios es estar en contra de Dios. Aquí en la iglesia hay muchos que se han ido. Las justificaciones que dan porque se fueron no son justificaciones verdaderas. Hay algunos que dicen, no, dice, yo desde allá de la casa voy a oír los mensajes. No son justificaciones verdaderas, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen, entonces están desobedeciendo a Dios.
al no congregarse. Entonces vemos hermanos, que no son justificaciones valederas, pero encontramos aquí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, con esto vamos a terminar. Es como que ahí terminara el problema de las mujeres. Y 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: nosotras comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos con nuestra propia ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. Entonces, vemos aquí que los hombres habían desaparecido, que se los habían llevado de esclavos y otros habían muerto. Una multitud de hombres que murieron y habían quedado, como el dicho, ¿no? El dicho popular: ¿cuántas mujeres le tocan al hombre? ¿Qué dicen los hombres? 7. Y de aquí que lo han sacado quizás, ¿no? 10. Pero hay algunos hombres que dicen: porque no aguanto uno, ya 10, ¿verdad? Ahora entonces, el problema aquí es que las mujeres habían quedado prácticamente muchas mujeres y pocos hombres. Una mujer sin estar casada con un hombre quedaba en oprobio, es decir, no valía nada, pues no valía nada. Tenía que tener un apellido para valer. Y ellas decían: mira, como dicen hoy, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos es la moda, ¿no? Todo el mundo trabaja. Y aquí con tal que estemos juntos, pero cada quien que vea por su comida, por su vestido. Y esto era lo que estaba pasando aquí. Dice: nosotras no necesitamos que tú nos mantengas, sino lo que necesitamos es el nombre, nada más el apellido. Eso es lo que necesitamos. Queremos que alguien nos dé, y dice: 7 mujeres se casaron con el mismo hombre para tener un apellido, porque habían quedado solas, habían quedado tristes ahí. Y bueno, Jerusalén es vista como una mujer que está sentada en la puerta, triste, desolada, porque así había quedado Jerusalén, sin gente. Entonces, terminamos con estos versículos y hemos aprendido que debemos oír las advertencias de Dios. Dios nos advierte, hermanos, de muchas maneras, por un medio de un mensaje, por medio de un pasaje bíblico, por medio de otra persona, nos advierte lo que puede pasar. Debemos de obedecer, poner atención, las advertencias, ¿no? Isaías les está advirtiendo ahí lo que va a pasar, no había pasado todavía aquí. Pero eso iba a pasar. Y se cumplió, era una profecía, bueno, que ya se cumplió. Ahora, entonces, hemos aprendido también que lo que a Dios le interesa en la vida de los seres humanos es su carácter amable, la buena conducta. Nos admiró ayer, ¿verdad? Que andábamos allá en el rodeo. En el rodeo. Los instructores de la escuela donde trabajaba la hermana, trabajaba la esposa de la hermana de la serie. Venían de allá de la escuela en el bus y se bajaron: buenas tardes, buenas tardes. Nos sorprendió que vienen saludando. Aquí usted encuentra un montón de deportes ahí en el pueblo. No le dicen nada a usted, nada para nada.
y es posible se lo lleva. ¿Sí? Pero, entonces, qué bonito, ¿no? Cuando las personas tienen una buena conducta, son respetuosos, son amables, saludan. Cuando una persona no saluda, qué orgullosa es esta persona, dice la gente. Entonces, también debemos de aprender en esta tarde que para Dios debemos de cumplir con lo estipulado por Él en cuanto a las posiciones de la gente. ¿Quién es la cabeza en la casa? Pregúntele a los niños, ¿quién manda en la casa? Mi mamá. Mi mamá. Pero no debería ser así, ¿no? Pero los hombres sienten el rol porque muchas veces no entienden, no saben. Pero como creyentes nosotros sí sabemos. Y debemos de aplicar todas esas verdades en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos en la vida, Señor. Porque sabemos que a través de tu palabra aprendemos cómo